Buenos días. Procedemos a comenzar la última parte de esta interesante jornada. En primer lugar, agradecer a la organización y a Martín la oportunidad que me da de estar hoy aquí presentando a un ilustre ponente en un tema de extraordinaria importancia, que es la seguridad. En mi responsabilidad como subdirector de Desarrollo y Calidad, dirijo 3 áreas, que son formación, seguridad del paciente y sistemas de información. Por lo tanto, me permite juntar estos dos aspectos, la seguridad del paciente y las tecnologías, y la seguridad o la gestión del riesgo tecnológico. Hace algunos años, cuando un gerente llegaba a un hospital, preguntaba, ¿verdad, Julián?, sobre los ascensores y algún fallo eléctrico, ¿no? Hoy día un gerente cuando llega a un hospital pregunta por la seguridad de las tecnologías. Y quisiera compartir con todos vosotros que un sistema de información de tecnologías sin seguridad no lo es. Por lo tanto, viene perfectamente ligados los dos elementos. La seguridad del paciente, entendido como seguridad del paciente. Y quería hacer un cóctel con tres conceptos. La seguridad del paciente, la dirección, los directivos y la gobernanza. De tal manera que, para ilustrar, para resaltar que la seguridad condiciona cambios en la organización, transformaciones en la organización. También condiciona cambios en los procesos asistenciales de todo tipo. Y por último, implica dinero y por lo tanto, asignación de recursos. Es una de las más importantes funciones directivas, asignar recursos a proyectos. Por lo tanto, la recomendación sería que la oficina de seguridad, un término que se está conjugando, esté en la parte más alta de la escala filogenética de la dirección de una organización, al lado del gerente, de tal manera que pared con pared le pueda informar de los riesgos que tiene la organización y que el gerente escuche a su responsable de seguridad como si fuera su médico, porque además le está aconsejando por su futuro profesional para evitar problemas que nos van a contar algunos de ellos realmente importantes. Incluso podrá pedir una segunda opinión, con lo cual tendrá la certeza absoluta de que lo que hace es lo correcto. Y sin más, después de poner la oficina de seguridad en un punto alto de la organización, presento a César Pérez Chirinos. Tenemos el placer y la satisfacción y el orgullo de poder escucharle en estos temas, ¿no? Y citar que ha sido invitado para cerrar nuestro evento en calidad de presidente de honor de Continuam, instituto dedicado a la divulgación de la cultura de continuidad de negocio en España y en Latinoamérica. Concretamente nos va a hablar sobre unos casos de reciente impacto en la continuidad del servicio prestado por hospitales para ilustrar la relación entre la gobernanza del riesgo tecnológico y la gestión de la continuidad de negocio. Al tiempo, va a tratar de aprovechar la oportunidad para desmontar algunos mitos y malentendidos sobre esta relación. César es ingeniero de caminos, canales y puertos, actividad en la que trabajó inicialmente, pero que abandonó por la informática al acabar su carrera. Comenzó una tesis doctoral en el Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo sobre cómo aplicar la gestión de crisis de continuidad de negocio a la gestión de la estabilidad financiera, que ha decidido aparcar hasta su jubilación, o quizá para una obra póstuma por lo sensible del tema. En 2005 fue nombrado responsable de la unidad de continuidad de negocio del Banco de España, pasando a ser asesor en esta materia en el Banco Central Europeo entre el 2010 y 2012.
Durante este periodo participó en la constitución de Continuam. Publicó algunos artículos sobre la relación de la gestión de la continuidad de negocio y la Directiva Europea de Protección de Infraestructuras Críticas, y ha sido invitado a formar parte del comité editorial de la revista internacional más prestigiosa en esta materia, el Journal of Business Continuity and Emergency Planning. Durante este periodo, César ha tenido una experiencia única en la gestión de la famosa pandemia del IPA del año 2009, de la que sacó algunas conclusiones inolvidables sobre el factor humano y la continuidad del proceso. En la actualidad está dedicado a la auditoría de la gestión de riesgos tecnológicos en entidades financieras para el Supervisor Único Europeo, actividad de la que espera jubilarse para dedicarse a una afición reciente y absorbente muy interesante, que es la construcción de impresoras 3D, y también acabar la tesis que yo espero leer. Para terminar, y aunque huelga decirlo, pues no tiene nada que ver con nuestro foro, advertir que César me ha insistido en que deje constancia de que lo que hoy nos va a explicar es su opinión personal y profesional, indudablemente, y que no viene avalada por organismo alguno. Muchísimas gracias, César, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias por tan amable presentación. Muchas gracias por invitarme a... ¿Ahora me oís? Bueno, además de agradecer a todos ustedes la paciencia de haber esperado hasta el último momento para oír qué tenía que contarles, pues yo tengo que confesar que probablemente si yo hubiera sabido que me tocaba cerrar un foro de este nivel, pues tampoco me hubiera atrevido a dirigirme a ustedes, ¿no? Realmente mi contacto con el sector de salud es más como usuario, como paciente. Es decir, agradezco mucho que os hayáis preocupado por el factor humano que tanto y tan interesante ha dado lugar a las reflexiones de la última mesa redonda, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar de cosas que tienen que ver con la gestión de riesgo tecnológico y con la continuidad operativa de los hospitales, ¿no? De hecho, la presentación no funciona, con lo cual, por un problema de corrupción de fichero, con lo cual, bueno, pues voy a aprovechar que yo tenía el plan B y la traigo aquí, y como además tengo la mala costumbre de no hacer las presentaciones siguiendo las recomendaciones que hacen de no poner mucho texto y no sé qué, pues tengo aquí toda la información que necesito para poder tratar de compartir con ustedes algunas preocupaciones relacionadas con estos dos aspectos tan importantes que son la seguridad del paciente y cuál debe de ser la ubicación preferible de la seguridad de la información dentro de la organización. Porque ustedes han hablado bastante de estos días de estrategia, pero no han concretado mucho el papel que tiene que jugar la estrategia en la gobernanza TIC, y yo voy a intentar hablar un poco de este problema, ¿no? La presentación se titulaba Riesgo tecnológico y continuidad operativa, a la cual le había puesto un subtítulo que eran dos sistemas de gestión complementarios e incomprendidos. Y probablemente tanto la gestión del riesgo tecnológico, que es una cosa que todavía no es demasiado utilizada de forma sistemática, y la parte de continuidad operativa, que en el mundo anglosajón se llama business continuity, no es la continuidad de operaciones simplemente, sino la continuidad del negocio, pero parece que en España hablar de negocio, pues como está feo en algunos foros, pues vamos a llamarle continuidad operativa, pero es continuidad de negocio también, ¿no? La cuestión es que ustedes en el primer foro de gobernanza de las TIC en salud tuvieron una ponencia de Gabriel Antoja, al que he conocido ayer, y que les decía que como definición les proponía que la gobernanza TIC se compone de procesos, relaciones, reportes, roles y comités que una organización desarrolla para tomar decisiones acerca de los recursos y bueno, ahora por la que ley de Murphy se ha mezclado una línea con la siguiente por la diferencia de formato de la pantalla grande a la pantalla pequeña. Es decir, esto siempre pasa.
Cuando uno produce un sistema de información, lo que está es congelando un determinado comportamiento que nosotros pensamos que va a durar lo suficiente y va a ser suficientemente interesante como para que dure toda la vida, pero como también han hablado ustedes de los 15 años de amortización de los sistemas de gestión de salud, pues parece que están ahora hablando de que el plan estratégico dure 9 meses, o por qué no 1, o por qué no se sabe, ¿no? Bien, es decir, lo imprevisto siempre tiene que estar encima de la mesa y siempre hay que estar preparado para reaccionar ante ello. Por eso es por lo que también en cualquier organización intensiva en tecnología de la información y comunicaciones, como es ya en estos momentos el sector salud, es absolutamente esencial contar con sistemas de gestión de la continuidad de las operaciones que partan de la hipótesis de que la tecnología ha fallado. Es decir, no pueden ustedes operar un servicio crítico esencial como es el servicio de salud sin pensar en qué harán cuando el hospital no cuente con los sistemas de información en pleno estado de funcionamiento. Esta anécdota que nos ha pasado aquí de la presentación es completamente irrelevante con respecto a los casos que yo quería ilustrarles hoy, ¿no? Con lo cual pues van a perder un poco alguna de las presentaciones de las transparencias que yo había preparado. Bien, si es que esto quiere seguir, que ya tenemos el plan de bien. Sí. Ahora venía una presentación que hubiera quedado muy graciosa, que era pues una ilustración de una bandera pirata y 2 cédulas de patente de corso emitidas, una por el rey de Francia y otra por el rey de España, con el título de Piratas y corsarios han vuelto, si es que alguna vez se fueron. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estos momentos ustedes han estado hablando aquí sobre si la información del paciente debe de estar en los CPDs de los hospitales, si debe de estar en la nube, si la nube debe ser pública, debe ser privada. Todo ese debate está ahí, está muy bien, pero creo que ninguno de ustedes se ha referido al problema que hay, que es que la información que tiene que viajar desde sus servidores hasta los dispositivos en los que se va a utilizar, y da lo mismo que sea un dispositivo de captura de información de salud a distancia o que sea un smartphone o lo que sea, tienen que atravesar un océano digital ingobernable. Y en estos momentos la situación del tráfico de la información en Internet es el equivalente a lo que ocurría hasta hace bien poco en la navegación marítima, donde no era suficiente ya con los accidentes naturales, las interrupciones de origen climatológico, tempestades, huracanes, sino también la aparición de piratas y corsarios de todo género. Es interesante recordar, porque muchas veces uno no cae en estas cosas, la aparición de los corsarios fue el resultado de la privatización de las fuerzas navales de las potencias de la época, es decir, ya no podían seguir armando sus barcos protectores del tráfico marítimo y entonces tuvieron que subcontratar al sector privado esto de la defensa del transporte y todo este tipo de cosas. Claro, dio lugar a la aparición de una serie de malos hábitos que luego se han traducido en riesgos para la navegación naval que todavía duran hoy. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a que si ustedes observan los últimos eventos que ha habido sobre la seguridad en los iPhone, pues resulta que todo el mundo ha tenido que actualizar urgentemente su iPhone corporativo, los que lo tenían durante este mes de agosto, porque ha aparecido una vulnerabilidad de la que nadie tenía noticia. Nadie, salvo
una empresa creada por un ex militar israelí, aprovechando el know-how de los servicios de inteligencia que tienen, en la que bueno, pues habían encontrado la manera de tomar control a distancia de estos dispositivos. Pero es que si nos retrocedemos un poco más hace un año, cuando el famoso incidente de Hacking Team, que era una empresa italiana que proporcionaba medidas de seguridad para, bueno, más que medidas de seguridad, servicios de interceptación de comunicaciones para servicios de inteligencia de los gobiernos, resulta que se destapó que estas personas pues se lo vendían a cualquiera. Y se daban casos tan peregrinos como que entre la información fugada aparece un informe de la famosa agencia Kroll de detectives, donde explica cómo el delegado de esta empresa en Estados Unidos estaba vendiendo, además del producto de la empresa, un producto hecho por un ex empleado de la empresa que desactivaba el producto que estaba vendiendo. El paquete completo. Este es el tipo de actores con los que nos estamos encontrando en estos momentos. Y estos piratas han encontrado con que la información sobre la salud es un botín de lo más atractivo. De hecho, se paga en estos momentos en el mercado negro un orden de magnitud más por la información, los registros individuales relacionados con la salud, que por la información de tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto quiere decir que en cualquier momento cualquiera de sus organizaciones puede ser sujeto a un ataque como el que ha sufrido un hospital norteamericano. Vamos, realmente han sido varios, porque ha sido una especie de pequeña epidemia que ha habido antes del verano, donde han sufrido el ataque de un software que ha cifrado la información que gestionaba el hospital y han pedido rescate para dar la clave para descifrarla. Esto, si buscan ustedes en internet, van a encontrar la información muy fácil. De hecho, pues uno de ellos pagó en Bitcoin, por supuesto, $17.000 para comprar la clave. Otro también pagó el rescate, pero la clave que le dieron, pues como que no funciona. Es decir, en estos momentos, una de las cosas que hay que tener perfectamente claro, como decía Serrat en la canción, y sinceramente tuyo, nunca es triste la verdad, que lo que no tiene es remedio. La OTAN ha reconocido en su última reunión oficialmente el ciberespacio como un dominio de operaciones militares. Es decir, háganse a la idea de que la información que tiene que ir desde sus servidores hasta el smartphone de sus usuarios o sus pacientes o sus médicos, si los tienen que llamar en un momento de emergencia, que a lo mejor resulta que por la ley de Murphy justamente en ese momento han atacado su servidor, pues en estos momentos esta debilidad de la infraestructura de comunicaciones sobre la que está organizada cada vez más nuestra sociedad es un teatro de operaciones militares, pero es que sobre esas vulnerabilidades quienes más y más frecuentemente la están utilizando son delincuentes organizados, actores del espionaje industrial. Y además hay una cosa que es bastante más lamentable, es decir, si este estado de cosas fuera deliberado, bueno, pues habría que pedirle explicaciones, pero es que realmente este estado de cosas viene de la complejidad y de la falta de calidad del software que venimos todos sufriendo desde que el software empezó a venderse sin ningún tipo de garantías. Y esto no fue hace tanto, esto fue hacia finales de los años 80. Entonces, no cabe esperar, o por lo menos yo no espero, que haya una reducción significativa de estos riesgos en los próximos años. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta situación y tenemos que diseñar nuestros sistemas de información para ser capaces de tener alternativas, a lo mejor no basadas en tecnología, eso es lo primero que tienen que plantearse. De hecho, nuestro Instituto de Continuidad de Negocio pues lleva reflexionando, porque es más un think tank que otra cosa, sobre incidentes de continuidad de negocio a gran escala. Es decir, pues toda la normativa de continuidad de negocio, yo no sé cuántos de ustedes tienen organizaciones en las que hay un plan de continuidad de negocio.
¿Nadie? Bueno, hay tajo ahí. Bien, pues, en fin, yo creo, ya no voy a seguir insistiendo en el tema, es decir, no voy a preguntar entonces tampoco si alguno de ustedes trabaja en una organización que haya sido declarada infraestructura crítica o estratégica por el gobierno, porque aparte de que no lo deben de decir, pero es que ya veo yo que tienen el mismo problema por el cual empezamos a colaborar con el Ministerio del Interior, es decir, ¿van ustedes a proteger instalaciones estratégicas que no tengan un plan de continuidad de negocio? Si ustedes no saben, no pueden garantizar el funcionamiento de su organización cuando fallen sus sistemas, entonces, ¿de qué sirve que los protejan ante ataques o lo que sea, ¿no? Es decir, hay un tema muy escabroso. Entonces, yo quería, en los minutos que quedan, hablarles muy rápidamente sobre una realidad que es que en estos momentos, y como contaba el director del Centro Nacional de Inteligencia en la presentación de un libro sobre estrategia, que sí que les recomiendo y que luego, al que esté interesado, le puedo dar los datos, la estrategia de defensa nacional ya no es suficiente. Ahora se habla de la estrategia de seguridad nacional y dice que la estrategia de la seguridad nacional es una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos. Es decir, que esto de que estamos protegidos pues tiene todos sus límites, ¿no? Y este acto se presentaba el libro sobre redacción de estrategias, que les recomiendo si ustedes tienen que redactar una estrategia TIC, pues que sepa que desde un punto de vista académico una estrategia no es nada más que un cuento que la gente está dispuesta a utilizar como guía mental de hacia dónde quiere ir en el futuro. Como decía Sócrates, nunca hay buen viento para el que no sabe dónde va, y realmente cuando uno va a hacer un plan estratégico no se trata tanto de decir, como decía Eduardo Torroja, que era un ingeniero de caminos muy famoso, el hecho de que estén ahora de moda los puentes metálicos no quiere decir que yo ahora vaya a hacer un puente metálico solo por ir a la moda. Es decir, a lo mejor resulta que hay procedimientos no intensivos en tecnología que tienen que seguir siendo practicados, aunque solo sea por si hay que volver a tirar de ellos en una situación de crisis. En ese contexto, cualquier organización intensiva en tecnología debería de tomarse en serio contar con un proceso de gestión de riesgo tecnológico. Y ese proceso de gestión de riesgo tecnológico pues debe de tener, al menos de acuerdo con el modelo de ciberseguridad de NIST, que es el Instituto de Estándares Norteamericano, y que también se ha tomado como referencia por el Banco Central Europeo, incluye primero la necesidad de identificar los riesgos. Y esto no es trivial, porque los militares están empezando a hablar de tres cosas distintas. Hablan de riesgo como la inseguridad creada por un agente hostil, pero que es algo que parece que nos puede pasar, pero no necesariamente sabemos ni en qué consiste ni cómo nos va a afectar. Hablan de peligro, que es cuando ya sabemos realmente uno de estos agentes hostiles de qué manera nos puede secuestrar, por ejemplo, la información de nuestros servidores. Eso ya es un peligro concreto para el cual nos podemos preparar. Y además, cuando ya nos ha dicho que va a ir contra nosotros, es cuando tenemos la situación de la aparición de este instrumento de coacción para materializar esta amenaza. Yo voy directamente, porque ya estamos agotando el tiempo de la presentación, a las tareas o algunas ideas que yo propondría que ustedes se pensaran para el próximo foro y así tengan la oportunidad de volver. Yo aprovecho también para agradecer, que no lo he hecho, a Martín y a todos ustedes por haberme invitado a hablar de un tema tan poco atractivo como es, pues, nuestros datos viajan por un sitio que no es seguro, ¿no? Primero, el sistema de continuidad de una organización sanitaria debe depender del gobierno TIC. Pues no está claro.
en muchas organizaciones la continuidad de negocio se confunde a veces con la continuidad tecnológica y son dos cosas distintas. Una cosa es garantizar la continuidad de los servicios teniendo servidores duplicados o la energía, como tú comentabas antes, o los ascensores. Los ascensores, pues procura uno que haya dos. Bueno, pues esto es lo mismo. Pero la continuidad de negocio empieza a partir del momento en que ya no tenemos tecnología. Si nos ha fallado la tecnología, ¿cómo vamos a seguir ofreciendo? ¿O podemos hacerlo? ¿O tenemos que hacer como han hecho en este hospital que le han secuestrado los datos en Estados Unidos? ¿Tenemos que tener un convenio con un hospital cercano al cual derivar los enfermos a los que estamos tratando en ese momento? Creo que fue en Cantabria donde nació una tradición entre los ganaderos montañeses de prestarse la leche en caso de que a uno se le hubiera incendiado la vaquería. Y dice, bueno, pues uno por otro, pues ya, si me pasa a mí, pues ya te paso a ti la leche y viceversa, ¿no? Es decir, muchas veces nos empeñamos en buscar soluciones de continuidad basadas en múltiples redundancias, cuando a lo mejor simplemente basta con tener acuerdos de cooperación con organizaciones contiguas. Es fundamental conocer la capacidad de los proveedores tecnológicos de comunicaciones, por ejemplo, si tienen sus comunicaciones redundantes. No vaya a ser que paguen dos facturas de comunicaciones y resulte que las dos pasan por el mismo nodo de concentración o cosas de esas que a veces han pasado. Luego la siguiente es, ¿dónde se informa uno fiablemente de estos peligros de seguridad informática? Es decir, a ver si vamos a encontrarnos, por ejemplo, que estamos usando una herramienta de desarrollo rápido de apps para poner en los smartphones de nuestros clientes la información de salud, y resulta que por ahí les estamos colando un virus o alguna cosa que les está fastidiando sus datos, ¿no? Esto afecta a la seguridad del paciente directamente. Imagínese que tiene una aplicación de estas de diagnóstico automático y de repente dice, tomes esta pastilla, y dice, pues no era el momento de habérmela tomado. Es decir, toda la automatización está muy bien, pero tenemos que tener previsto qué hacer cuando falle. Además, hay un problema, que es que hay una nueva normativa, el nuevo Código Penal prevé las sanciones penales contra las organizaciones. Se puede tener responsabilidad penal como organización y le pueden a uno obligar a liquidarse. Ahora el nuevo Reglamento de Protección de Datos Europeos también está imponiendo obligaciones. Dentro de poco la directiva NIS va a obligar a que se reporten los incidentes de ciberseguridad cuando se produzcan. ¿Estamos capacitados para organizar todo este tipo de cosas? Bueno, pues aquí el problema fundamental es que, como ocurre también, si han hablado de ello ustedes, con los community managers y todo este tipo de cosas, la gestión de crisis debe de estar lo más cerca posible del gerente de las organizaciones, y eso incluye cada vez más cosas. Está la gestión de crisis de continuidad de negocio, que afortunadamente son muy infrecuentes, pero cada vez más las crisis de seguridad informática son un día sí y otro también. Y hoy me han hecho un ataque de negación de servicio, y hoy me acabo de enterar de que tengo que actualizar un sistema operativo que no tengo contrato de mantenimiento. Es decir, hay un montón de escenarios en los cuales la gobernanza de TI tiene que asegurarse de que tiene hilo directo con el máximo nivel directivo de la organización para poder transmitirle y comunicarle no solamente en el momento que ocurre el incidente, sino también prepararle con simulacros, con información, con complicidad. Al final esto se trata de crear confianza dentro de la organización y poder gestionar de una manera inteligente y con un cierto talante preventivo los escenarios imprevistos. Y yo por mi parte, pues no sé si quieren ustedes hacer alguna pregunta, si tenemos tiempo, si ya ha llegado la autoridad que tiene que cerrar. Pues yo por mi parte agradecerles sinceramente la invitación y que me perdonen la osadía de haberme dirigido a ustedes después de todo lo que han tenido aquí tan brillantemente exponiendo. Pues, muchísimas gracias, César. Espero que sea de utilidad. Yo nada más que una anécdota que no me resulta. Bueno,
Quisiera contarles un minuto nada más. Hace 4 meses tuvimos a nuestro sistema de un ictus. Me dice Raúl que no le llame ictus, que diga que es un síncope, porque si te da un ictus es que sabes lo que tienes que hacer. Durante 2 horas y media el sistema se paró, un síncope, no sabían qué hacía, entró pánico, ¿no? Situación de pánico. Hablamos con la gente de soporte, bueno, había un problema de soporte porque un móvil de la persona de soporte no le funcionaba, o sea, no teníamos ataques tecnológicos, algo tan banal como que a alguien no le funciona el móvil. Entonces, hablando con Raúl, hablé con los directores médicos, no sé si decía alguno, de los 3 hospitales, digo, oye, acaba de pasar aquí esto ayer, prepararos para funcionar sin nada. Digo, el carro de paradas ese que tienes por ahí, piensa que no te va a funcionar el teléfono. Decidme lo que queréis hacer. Las unidades asistenciales, de acuerdo con el nivel de complejidad, no son mismos intensivos que otra. Decidme cómo salís del paso para que los pacientes no... mandaremos algunos a casa, etc. Pero hay algunos que habrá que darle continuidad asistencial. Me dijeron, lo más importante es la prescripción, porque le tengo que dar un tratamiento, ¿no? Entonces empezaron a reflexionar sobre esto, ¿no? Yo me quedé con esto, pero algo tan banal como que dicen que estamos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias.